que existe. Así crece el concepto del nosotros. Luego entonces, al quedarnos claramente definido quiénes somos nosotros, de manera simultánea nos queda definida la noción de aquellos o los otros. En ese orden de ideas, el expositor explica los niveles parentesco, mítico, exclusivo e inicia el mítico expansivo, con lo cual cierra este capítulo para continuar el tema en el siguiente segmento. Así que veamos pues el siguiente capítulo que nos explica muy atinadamente el doctor Ignacio Ovalle Fernández. Solo para ubicarnos, paso estas láminas muy rápidamente. Habíamos dicho de esta división que se volvió más compleja. Esa complejidad la complementamos con este contenido entre lo externo y la autoidentidad individual y la colectiva. La individual, que es lo que vimos recientemente, fue un poco advertir cómo esta conciencia humana pasa por estas autoidentidades. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Nos vamos a olvidar de la parte de arriba provisionalmente para ver cómo se transforma o crece la conciencia desde el punto de vista colectivo. Al hacer eso, los datos de la organización social que están sociedades recolectoras, caza y horticultura, agricultura, ganadería, una sociedad mercantil, industria. De este lado va habiendo distintos niveles del nosotros. Igual que hicimos en lo individual, aquí hay niveles de conciencia colectiva. Esos niveles de conciencia colectiva aluden para definir la noción del nosotros. ¿Y cuáles van a ser esos niveles, o mejor dicho, los factores, o cómo denominamos a esos niveles en razón de los factores? Es lo que vamos a describir a partir de este momento, va a ser un nivel de parentesco, mítico exclusivo, una noción mítico expansiva, una pseudo racional y una que estamos denominando cosmotrópica. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, etapa en que están nuestros presentes, nuestros ancestros prehumanos. Son grupos que vivieron hace unos 2 millones de años. No son humanos, pero son nuestros parientes cercanos, equivalen al tamaño del cerebro de un gorila actual, pero poco a poco se van dilatando por los restos óseos que se encuentran y por los testimonios que dejan quienes allí habitaron. Se sabe a qué se dedicaban y sus nociones. Primero, tienen una conciencia colectiva muy semejante a lo que podríamos llamar simplemente manada, como ocurre con los animales. Viven juntos, tienen una noción que se confunde con la naturaleza. No hay una separación entre la naturaleza y nociones del yo, o estos seres no tienen noción del tiempo. Déjame pasar esta imagen para que nos ubiquemos en lo que estamos viendo. Déjame hacer una pequeña interrupción. Hemos analizado la idea del yo-mí, pero al hablar de conciencia colectiva, el yo se transforma en otra cosa. Aquí la verdadera pregunta es ¿quiénes somos nosotros? Es la noción de autoidentidad colectiva. Aquí lo interesante es que vamos a ver cómo a medida que la conciencia se despliega, esta idea del nosotros va implicando nociones más amplias de varias cosas, del espacio físico, del tiempo y el grado de complejidad social que existe. Cuando crecen estas nociones, también crece el concepto del nosotros. Y como podrás imaginarte, en el momento en que queda definido
para una cultura, para una sociedad. ¿Quiénes somos nosotros? Simultáneamente queda definido quiénes son los cochinos otros, los mugrosos otros, los despreciables otros, los bárbaros, como siempre se han calificado y manejado los pueblos cuando se consideran extraños. Eso es lo que vamos a ver. En la primera fase, que es a la que me estoy refiriendo, estos grupos muy primitivos tenían una noción del espacio físico muy estrecha, porque vivían en grupos muy pequeños, en parajes generalmente reducidos. No tienen noción del tiempo, no piensan en la muerte como uno. Vaya, no se preocupan desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque jugando verbalmente, pues los dioses son eternos y lo saben. Los animales son mortales, pero no lo saben. En cambio, los seres humanos somos mortales y lo sabemos, entonces vivimos preocupados. Aquellos seres no. ¿Y cuál es el grado de complejidad social de aquellos? Pues este tipo de comunidades que tienen una noción arcaica se confunde con la naturaleza, con una manada. Lo que estoy diciendo, se mueven en parajes reducidos, hay ausencia de noción del tiempo y una mínima complejidad social. ¿Por qué? La mayor parte de ellos tienen un fruto o semilla o arrancan unas hojas, se las llevan a la boca, si quieres le llamamos hocico, y esperan un rato, como se ve aquí, y al rato vuelven a comer. Pero esa actividad social la pueden realizar todos, la puede realizar el padre o la madre, y también la pueden realizar las crías a partir de cierta edad. Entonces no hay mayor complejidad para la producción. Sin embargo, las cosas, la transformación de estos seres no quedó allí, sino que con los años se fue observando que esas cavidades craneanas crecieron más, aparecen sepulturas, aparecen utensilios, armas, piedras pulimentadas guardadas. Cuando se guarda algo es para utilizarse después, de tal manera que empieza a haber una noción del tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que son el Homo neanderthalensis, es decir, el hombre de Neandertal. Deja ver si lo tengo. Sí, aquí está un poco favorecido, parece que tenía los pómulos más pronunciados y la frente más sumida, pero estos seres ya están muy cercanos a nosotros. Ellos aparecieron aquí, los primeros restos que se encuentran, que desaparecieron hace unos 40,000 años, 30,000, 40,000 años, de tal manera que durante un largo periodo convivieron con nosotros. Parece ser que fue el primer gran genocidio cometido por nuestra especie, porque o nuestra especie los mató directamente o los extinguió al irles arrebatando sus espacios ecológicos. No se sabe bien, aunque por los análisis de ADN mitocondrial parece ser que no nos mezclamos, pero no hay datos enteramente concluyentes de si llegó a haber algunas mezclas. Un dato interesante es que el neanderthalensis tenía los cerebros más grandes que nosotros. Lo que pasa que parece ser que el coeficiente entre el tamaño de su cerebro y su tamaño corporal y sus necesidades les resultó en un momento dado desfavorable. Lo importante es aquí, que es una expresión un poco mejor. Aparece el ser humano, el Cromañón y otros, pero todos ellos clasificables como el Homo sapiens. Y hay quienes le llaman el Homo sapiens sapiens, porque también al de Neandertal algunos le dicen el Homo sapiens neanderthalensis, porque dejó algunas evidencias culturales muy simples, muy elementales,
pero algo que denotaba un crecimiento mental mucho mayor. Pero aquí el dato importante es que un buen día, diferencia fundamental. Nuestra especie ya estaba aquí. ¿Cuál fue el criterio que determinó para estas personas la noción del nosotros? Bueno, seguimos cambiando, sí, hasta que en un momento determinado, aquí te muestro los cerebros, cómo fueron creciendo: chimpancé 380 centímetros cúbicos, 500, orangután, el Paranthropus, el Australopithecus 400 centímetros, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Aquí lo ves, el de Neandertal tenía 1700 centímetros cúbicos y nosotros 1400, pero bueno, parece que resultamos un poco más eficientes porque alcanzamos a sobrevivir, y al hacerlo, después, como sabemos, nos diversificamos en toda una serie de razas diferentes. Pero aunque haya razas diferentes, todos nosotros, todos estos seres, tenemos exactamente el mismo genoma, es decir, no tenemos diferencias abismales. Estas personas, en su primera etapa, el Homo sapiens, siguió por un pensamiento mágico, pero esa sería otra historia. No quiero detenerme en ver cómo ese pensamiento en un momento dado fue abandonado. Lo que me interesa es subrayar cómo, en presencia del Homo sapiens, se va a ir modificando la noción. Así crece el concepto del nosotros. Luego entonces, al quedarnos claramente definido quiénes somos nosotros, de manera simultánea nos queda definida la noción de aquellos o los otros. En ese orden de ideas, el expositor explica los niveles parentesco, mítico, exclusivo e inicia el mítico expansivo, con lo cual cierra este capítulo para continuar el tema en el siguiente segmento. Así que veamos pues el siguiente capítulo que nos explica muy atinadamente el doctor Ignacio Valle Fernández. Solo para ubicarnos, paso estas láminas muy rápidamente. Habíamos dicho de esta división que se volvió más compleja. Esa complejidad la complementamos con este contenido entre lo externo y la autoidentidad individual y la colectiva. La individual, que es lo que vimos recientemente, fue un poco advertir cómo esta conciencia humana pasa por estas autoidentidades. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Nos vamos a olvidar de la parte de arriba provisionalmente para ver cómo se transforma o crece la conciencia desde el punto de vista colectivo. Al hacer eso, los datos de la organización social que están de sociedades recolectoras, caza y horticultura, agricultura, ganadería, una sociedad mercantil. De este lado va habiendo distintos niveles del nosotros. Igual que hicimos en lo individual, aquí hay niveles de conciencia colectiva. Esos niveles de conciencia colectiva aluden para definir la noción del nosotros. ¿Y cuáles van a ser esos niveles, o mejor dicho, los factores, o cómo denominamos a esos niveles en razón de los factores? Es lo que vamos a describir a partir de este momento. Va a ser un nivel de parentesco, mítico exclusivo, una noción mítico expansiva, una pseudo racional y una que estamos denominando cosmotrópica. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, etapa en que están nuestros presentes, nuestros ancestros prehumanos. Son grupos que vivieron hace unos 2 millones de años. No son humanos, pero son nuestros parientes cercanos.
equivalen al tamaño del cerebro de un gorila actual, pero poco a poco se van dilatando por los restos óseos que se encuentran y por los testimonios que dejan quienes allí habitaron. Se sabe a qué se dedicaban y sus nociones. Primero, tienen una conciencia colectiva muy semejante a lo que podríamos llamar simplemente manada, como ocurre con los animales. Viven juntos, tienen una noción que se confunde con la naturaleza. No hay una separación entre la naturaleza y nociones del yo, o estos seres no tienen noción del tiempo. Déjame pasar esta imagen para que nos ubiquemos en lo que estamos viendo. Déjame hacer una pequeña interrupción. Hemos analizado la idea del yo-mí, pero al hablar de conciencia colectiva, el yo se transforma en otra cosa. Aquí la verdadera pregunta es ¿quiénes somos nosotros? Es la noción de autoidentidad colectiva. Aquí lo interesante es que vamos a ver cómo a medida que la conciencia se despliega, esta idea del nosotros va implicando nociones más amplias de varias cosas, del espacio físico, del tiempo y el grado de complejidad social que existe. Cuando crecen estas nociones, también crece el concepto del nosotros. Y como podrás imaginarte, en el momento en que queda definido para una cultura, para una sociedad, quiénes somos nosotros, simultáneamente queda definido quiénes son los cochinos otros, los mugrosos otros, los despreciables otros, los bárbaros, como siempre se han calificado y manejado los pueblos cuando se consideran extraños. Eso es lo que vamos a ver. En la primera fase, que es a la que me estoy refiriendo, estos grupos muy primitivos tenían una noción del espacio físico muy estrecha, porque vivían en grupos muy pequeños, en parajes generalmente reducidos. No tienen noción del tiempo, no piensan en la muerte como uno. Vaya, no se preocupan desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque jugando verbalmente, pues los dioses son eternos y lo saben. Los animales son mortales, pero no lo saben. En cambio, los seres humanos somos mortales y lo sabemos, entonces vivimos preocupados. Aquellos seres no. ¿Y cuál es el grado de complejidad social de aquellos? Pues este tipo de comunidades que tienen una noción arcaica se confunde con la naturaleza, con una manada. Lo que estoy diciendo, se mueven en parajes reducidos, hay ausencia de noción del tiempo y una mínima complejidad social. ¿Por qué? La mayor parte de ellos tienen un fruto o semilla o arrancan unas hojas, se las llevan a la boca, si quieres le llamamos hocico, y esperan un rato, como se ve aquí, y al rato vuelven a comer. Pero esa actividad social la pueden realizar todos, la puede realizar el padre o la madre, y también la pueden realizar las crías a partir de cierta edad. Entonces no hay mayor complejidad para la producción. Sin embargo, las cosas, la transformación de estos seres no quedó allí, sino que con los años se fue observando que esas cavidades craneanas crecieron más, aparecen sepulturas, aparecen utensilios, armas, piedras pulimentadas guardadas. Cuando se guarda algo es para utilizarse después, de tal manera que empieza a haber una noción del tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que aparecen, son el Homo neanderthalensis, es decir, el hombre de Neandertal,
deja ver si lo tengo, sí, aquí está un poco favorecido, ¿eh? Parece que tenía los pómulos más pronunciados y la frente más sumida, pero estos seres ya están muy cercanos a nosotros. Ellos aparecieron aquí, los primeros restos que se encuentran, desaparecieron hace unos 40,000 años, 30,000, 40,000 años, de tal manera que durante un largo periodo convivieron con nosotros. Parece ser que fue el primer gran genocidio cometido por nuestra especie, porque o nuestra especie los mató directamente o los extinguió al irles arrebatando sus espacios ecológicos. No se sabe bien, aunque por los análisis de ADN mitocondrial parece ser que no nos mezclamos, pero no hay datos enteramente concluyentes de si llegó a haber algunas mezclas. Un dato interesante es que el neandertalensis tenía los cerebros más grandes que nosotros. Lo que pasa que parece ser que el coeficiente entre el tamaño de su cerebro y su tamaño corporal y sus necesidades les resultó en un momento dado desfavorable. Lo importante es aquí, que es una expresión un poco mejor. Aparece el ser humano, el Cromañón y otros, pero todos ellos clasificables como el Homo sapiens. Y hay quienes le llaman el Homo sapiens sapiens, porque también al de Neandertal algunos le dicen el Homo sapiens neandertalensis, porque dejó algunas evidencias culturales muy simples, muy elementales, pero algo que denotaba un crecimiento mental mucho mayor. Pero aquí el dato importante es que un buen día, diferencia fundamental. Nuestra especie ya estaba aquí. ¿Cuál fue el criterio que determinó para estas personas la noción del nosotros? Bueno, seguimos cambiando, sí, hasta que en un momento determinado, aquí te muestro los cerebros, cómo fueron creciendo: chimpancé, 380 centímetros cúbicos, 500, orangután, el Paranthropus, el Australopithecus, 400 centímetros, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Aquí lo ves, el de Neandertal tenía 1.700 centímetros cúbicos y nosotros 1.400, pero bueno, parece que resultamos un poco más eficientes porque alcanzamos a sobrevivir, y al hacerlo, después, como sabemos, nos diversificamos en toda una serie de razas diferentes. Pero aunque haya razas diferentes, todos nosotros, todos estos seres, tenemos exactamente el mismo genoma, es decir, no tenemos diferencias abismales. Estas personas, en su primera etapa, el Homo sapiens, siguió por un pensamiento mágico. Pero esa sería otra historia. No quiero detenerme en ver cómo ese pensamiento en un momento dado fue abandonado. Lo que me interesa es